buenos días. Voy a subir esto. Ahí. Mi nombre es Hayat. Estoy encantada de poder formar parte de este tercer foro de mujeres que cambian el mundo. Y me gustaría compartir con vosotras y con vosotros un poquito mi experiencia dentro de estas 2 décadas, ¿no? Trabajando para erradicar la mutilación genital femenina y los matrimonios forzados. Y cómo, de alguna manera, nos hemos dado cuenta que hablar de los problemas y cómo hablamos de ellos marca totalmente la diferencia. Durante generaciones, el silencio ha sido cómplice. A ver si esto funciona. Siguiente. ¿No? Ahí. Durante generaciones, el silencio ha sido cómplice de las violencias que han tenido lugar en mi familia. El silencio, el callar para no molestar, el callar para no avergonzar, el callar para normalizar lo que otros llaman normalidad o norma social, ¿no? Mi madre pasó por la mutilación genital femenina cuando ella tenía 5 años. Y en muchas de nuestras conversaciones, tanto en el trabajo, porque somos compañeras de trabajo, como en casa comiendo, hablando de diferentes temas, mi gran pregunta hacia ella era: ¿cuándo hablaste tú por primera vez de este problema? Y es ella, hasta que no cumplió con sus estatus, ¿no? Ser madre, casarse, no tuvo la autoridad para hablar. Estamos hablando de que mi madre me tuvo cuando ya tenía 20 años. Y no fue hasta entonces que no habló de lo que le había pasado a ella, porque no tenía la potestad, no tenía el nivel social para hablar de ciertos temas. Entonces, sus hermanas, su hermana mayor, que también había pasado por la mutilación genital femenina, mi tía, su hermana pequeña y todas las demás personas a su alrededor que habían pasado por esa misma violencia, no hablaban de ello. Y de esta manera, el silencio, una vez más, se convirtió en cómplice de las injusticias. Y lo podemos ver en cualquier aspecto de nuestro día a día. Cuando callamos, estamos colaborando con perpetuar diferentes tipos de violencias y diferentes tipos de injusticias. Ella es mi madre, yo posando estupendamente de pequeña. Y de esta manera, en mi familia, la mutilación genital femenina se convirtió en la normalidad, ¿no? Durante generaciones, tanto mis bisabuelas, mis abuelas, mis tías, todas habían pasado por la mutilación genital femenina. Además, luego lo exploraremos un poquito más, nosotras somos de Kenia, pero de etnia somalí, y en Somalia se practica un tipo de mutilación genital femenina que es la que se considera más severa. Y todas las mujeres de mi familia habían pasado por eso hasta que mi madre, gracias a su valentía, gracias a su coraje, decidió que su hija no iba a pasar por la mutilación genital femenina, que su hija no iba a sufrir las violencias que ella sufrió. Spoiler, ella no sabía ni cómo lo iba a lograr, ni cómo lo iba a hacer. Ella siempre cuenta que ¿por qué empezó a hablar con esto cuando fue madre? Porque necesitaba encontrar aliadas, necesitaba encontrar personas y ver si sus vecinas, sus primas pensaban igual que ella, porque ella había tomado una decisión en el momento en que yo nací, no se lo había comunicado a nadie, pero empezaba a testear, empezó a hablar del tema, empezó a preguntar: oye, pues yo cuando voy al baño tardo muchísimo, tengo infecciones cada mes, con la menstruación me duele esto, cuando las relaciones sexuales. Entonces empiezan a crearse microconversaciones donde se dan cuenta que lo que le pasaba, mi madre se da cuenta que lo que le pasa a ella no es único a ella no es la oveja negra de la sociedad, de su familia, ¿no? Sino que les está pasando al resto, pero como nadie lo comenta, nadie lo habla,
pues todo el mundo asume que debe ser algo que solo te pasa a ti. Y cuando te das cuenta que es un problema de salud común que lo están sufriendo tus otras amigas o tus otras primas, es cuando empiezas a tener la fuerza de decir, vale, a lo mejor esto no está bien, a cuestionarte. Estamos cuestionando cosas que siempre han pasado. Entonces, si siempre han pasado y nadie se ha quejado, ¿por qué te ibas a empezar a quejar tú ahora? Y gracias a esa primera vez, igual que muchísimas mujeres, el primer acto de libertad es hablar de las cosas. Porque lo que no se ve, lo que no se nombra y lo que no se visibiliza no existe. Ninguna de las personas que están aquí, si no saben que existe la mutilación genital femenina, no pueden ser parte de la solución. No puedes colaborar, no puedes visibilizar, no puedes contribuir de cualquier forma. Y tengamos en cuenta que es una violencia que tiene lugar en los genitales femeninos, lo cual no es visible físicamente. Si tú tienes una cicatriz en la cara, la gente ve la cicatriz y se puede imaginar que te ha pasado algo. Ya depende de cada persona si te pregunta, oye, ¿cómo te has hecho esa cicatriz? ¿Te dolió? ¿Cómo te sientes? ¿Por qué? Porque es una cosa visible que invita al que quiera, con respeto, con cuidado, a tener esa conversación. Pero una mujer superviviente de la mutilación genital femenina, si no te lo cuenta, tú no lo sabes. No sé, mucha gente cuando hablamos de este tema se acuerda mucho del libro La flor del desierto, de la modelo Waris Derie, que fue en los años 90 una top model en películas de Hollywood, y fue en una conferencia muy random, donde ella de repente empezó a contar lo que a ella le había pasado. Claro, portadas de todas las revistas del mundo, fue la primera vez que como una chica con ese nivel, con esa belleza, había pasado por algo tan horrible. Y fue gracias a ella que se empezó a poner en el mapa esa problemática. Fue gracias a ella que la gente empezó a ver, igual que cualquier otra violencia, que esto puede suceder a cualquier mujer, ¿no? Independientemente de su clase socioeconómica. Entonces, vuelvo hacia atrás. ¿Qué es la mutilación genital femenina? La mutilación genital femenina es la extirpación parcial o total de los genitales femeninos por razones no médicas. Según la Organización Mundial de la Salud, existen 4 tipos. Nosotras desde la organización no hacemos distinción de grado de violencia o de acusación en los distintos tipos de mutilación genital femenina, porque cada historia, cada superviviente tiene su forma de vivirlo, porque depende tanto en qué condiciones en que se practica, con qué edad, en cómo cicatrizaste. Sabemos muy bien que no cicatrizamos todas igual las heridas, ¿no? ¿Qué tipo de atención has tenido después y qué recuerdos tienes? Hay mujeres con las que hablamos y que no se acuerdan ni siquiera de lo que les sucedió. Otras, como mi madre, lo recuerda como si fuera ayer. Yo he escuchado a mi madre en diferentes espacios, grandes, pequeños, y cada vez que la oigo escuchar, tengo ganas de abrazarla, tengo ganas de llorar con ella, porque ella lo revive una y otra vez. Y es un acto de generosidad que yo no entendía cuando era adolescente, porque claro, paréntesis, yo vivía en un pueblo en Madrid, un pueblo pequeño, era nueva, no hablaba español, era la única chica negra, era muy alta para mi edad, y encima mi madre hablaba de cosas que daba vergüenza. Entonces me preguntaba, ¿por qué compartes cosas que no le interesan a nadie? Y ella me dijo una vez, lo comparto para que más mujeres como yo sepan que no están solas. Lo comparto no porque me haga gracia recordar lo que me pasó, lo comparto para que los que no saben que existe, que se den cuenta. Entonces, más tarde, con los años, comprendí que lo que estaba haciendo es ser generosa en compartir un momento doloroso que ella ha conseguido que no fuera
lo que le define como persona, pero sí que han marcado su trayectoria. Han marcado su trayectoria de forma accidental, porque ella siempre me dice, soy activista por accidente. Y es porque ella dice que lo hizo por un acto de egoísmo y de cabreo y de rabia, porque quería protegerme, no sabía cómo. Estamos hablando de los años 80, en Somalia no existía internet, no existían, y si existían lugares donde alguien podía ayudar, no se encontraban de forma fácil. Entonces fue aprendiendo y haciendo lo que podía con el tiempo. Y entonces fue a conferencias, fue a sitios y descubrió eso, el poder de la palabra, el poder de compartir. Consigues aliadas, consigues personas que dicen, yo quiero ayudar, ¿cómo puedo ayudar? ¿No? Pongo estas imágenes, primero, en el último informe de UNICEF, dice que actualmente hay 230 millones de mujeres y niñas vivas que conviven con las consecuencias de la mutilación genital femenina. Está presente hasta en 93 países del mundo, de los cuales solo 28 son en el continente africano. Pero claramente, si ponéis en vuestros móviles mutilación genital femenina y vais a imágenes, os aparecerán sobre todo mujeres africanas, mujeres de aldeas remotas que parecen que no han tenido una educación formal, mujeres a lo mejor con velo y mujeres que de alguna manera normalizas, dices, qué pena, pero sucede ahí. Pero, ¿qué os pasa si os digo que estas dos mujeres son supervivientes de la mutilación genital femenina? Y con ambas he tenido la oportunidad y el placer de conversar. La primera vez fue en el 2020 con doctora René, que coincidió mi madre con ella en una entrevista, y cuando escuchamos su testimonio, porque no se visibiliza que esta violencia suceda a mujeres blancas, occidentales, dijimos, como todo en la vida, si hay una, tiene que haber más de una. Entonces buscamos el contacto de ella. Tuvimos una videollamada en la cual nos relató que ella, cuando tenía 3 años, se tocaba, entonces su madre consideraba que eso era masturbación, y claramente las que han tenido la oportunidad de estar cerca de niñas y niños sabemos que hay un periodo de exploración física que se suele tener. Los niños todo el día se están tocando, viendo la tele y ni siquiera saben lo que están haciendo. Y ella, su madre, decidió llevarla a una clínica porque la última clínica donde se hacía la mutilación genital femenina de forma legal en Estados Unidos se cerró en 1989. Con 3 años le practicaban la mutilación genital femenina. René lo dejó atrás y ella en su conversación, en la entrevista lo tenemos en la página web, nombraba y decía, yo me convertí en cómplice de mi madre, callé lo que ella me hizo, no lo comenté con nadie. Fue hasta que ella se convirtió en madre y se casó que empezó a contar lo que le había pasado a ella. Y tuvo muchísimos problemas durante los embarazos porque cicatrizó cuando le practicaban la mutilación genital femenina y encima se lo hicieron en un lugar clínico y aún así tuvo bastantes problemas a lo largo de su vida y acudió a alguna conferencia y la gente no quiso escucharla. Y le recomendaron a amigos y colegas suyos no hablar del tema. Claro, este tema me obsesionó porque digo, esto ya no es Somalia, esto ya no es en el continente africano. ¿Por qué una mujer que ha pasado por esto, que está fuera de todo lo que es lo que conocemos como mutilación genital femenina, no se la escucha? ¿Por qué no está invitada a conferencias? Y nos dimos cuenta que porque cuando vemos titulares, escuchamos palabras como salvajada, barbaridad, lo achacamos a una sociedad concreta y no queremos estar relacionados con lo negativo, ¿no? La estigmatización. Entonces terminas callando para no incordiar, para no molestar. Yo quería investigar más y hablé con doctora René, le pregunté si tenía más contactos de otras mujeres como ella que quisieran hablar, porque la gente me dirá, pues es que ella ahora creo que tiene casi 80 años, esto ya no pasa. Pasan 2 años, 2022, y me da el contacto de otra chica que se llama Jennifer. Jennifer es pelirroja,
tiene 45 años y os prometo que escucharla contar su historia, que además le pedí permiso para grabarlo porque necesitaba documentar las diferentes historias, cerraba los ojos y era la misma narrativa que la de mi madre. El mismo tipo de mutilación genital femenina, los mismos problemas a lo largo de su vida. La diferencia es que Jennifer nunca ha salido de Estados Unidos y se lo practicaron en el sótano de su casa, a mi madre en el patio de su casa. Jennifer pasó por 5 embarazos, igual que mi madre, cada embarazo deseaba con todo su corazón que no fuera una niña, porque nacer niña en la cultura que ellas conocían era condenar a esa niña a vivir las mismas violencias que ellas habían sufrido. Jennifer, por suerte, porque no fue hasta su 5º embarazo que no tuvo a una hija. No tuvo que enfrentarse a la decisión porque nos contó luego que en su comunidad a las niñas se les casaba muy jóvenes, en su comunidad esto era muy habitual y ha recibido amenazas de muerte por querer hablar de esto, porque lo quieren silenciar y ninguno de sus médicos en los 5 embarazos le preguntó ¿qué te pasó? ¿Por qué? Porque toda la atención está enfocada a mujeres africanas negras. Entonces no nos imaginamos que otras mujeres pueden pasar por algo así. Luego, ella es Rosalinda, es una mujer en Vera, de Colombia. Ella fue superviviente de la mutilación genital femenina, es superviviente de la mutilación genital femenina. Lo que me conectó con la historia de ella es que ella también, siendo una mujer indígena, una mujer que no ha tenido estudios formales, consiguió que su hija también se salvara de la mutilación genital femenina. Nadie se imaginaba que en Colombia esto sucediera hasta que en el 2007 en los medios de comunicación no hubo un caso de una niña que falleció debido a esto. Por desgracia no es algo del pasado, porque tanto en Jennifer, cuando hablé con ella, me contó que ese mismo año, estamos hablando del año 2022, conocía de 6 niñas de su comunidad que habían pasado por la mutilación genital femenina. Hace muy poco en El País salió una noticia de 2 niñas, una creo que tenía menos de 1 año y la otra 13, que también había pasado por la mutilación genital femenina y que estaban en el hospital. Y hace muy poco hubo un caso en Gambia donde una niña falleció por la mutilación genital femenina. Esa es otra superviviente de la mutilación genital femenina, también de la comunidad en Vera, y mi madre. ¿Qué tienen en común todas ellas? Que son mujeres. Por eso las palabras pueden sanar o pueden perpetuar la violencia. Nos hemos dado cuenta cuando llega el día 6 de febrero, que es el Día Internacional de la Mutilación Genital Femenina, las mujeres no quieren ser entrevistadas por medios de comunicación porque tienen miedo a que se malinterprete lo que dicen, a que se las señalicen, que su propia comunidad las diga que por qué hablan de esas cosas. Que demasiados problemas tenemos en el continente africano para centrarnos en eso. No hables mal de nosotros. Entonces, hablar se convierte en una herramienta no solo necesaria, sino muy poderosa para decir, aquí estoy, esto existe y no me voy a ir a ningún sitio. Muchas veces la gente nos pregunta, ¿qué puedo hacer yo? Tanto mujeres supervivientes como personas que vienen de comunidades donde esto no sucede. Nosotras siempre le respondemos que el primer paso es entender lo que es, contarlo y visibilizarlo. Y dejar de normalizarlo, dejar de llamarlo cultura, es algo cultural, esa es tradición, porque cuando usamos esas palabras estamos desresponsabilizándonos de una violencia. Llamémoslos violencia, punto, porque yo me niego a pensar que la mutilación genital femenina es mi identidad o es una cultura que mis hijas van a heredar. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando usamos siglas, ¿no? MGF. ¿Qué es MGF? ¿Siglas de un apellido? ¿De tu coche? Entonces, si las palabras enteras, mutilación genital femenina nos recuerda la gravedad del problema. Tampoco hace falta usar en una imagen para hablar de algo que ya es violencia de por sí, usar
imágenes que revivan y revictimicen. No hace falta seguir poniendo en estereotipo las mismas personas todo el rato. Demos una visión global de este problema. Nosotras tenemos también proyectos en Kenia, en un barrio que se llama Eastleigh de Nairobi. Nairobi es la capital de Kenia. Es un barrio que si tú vas a la Embajada de España te dicen no vayas por esa zona. Lo llaman Pequeño Mogadiscio. Aquí coexisten comunidades oromo de Etiopía, kenianos, somalíes y refugiados somalíes, porque claro, Kenia está con la frontera de Sudán, de Somalia, entonces recibe muchísima población refugiada. Y es un tema del que no se hablaba. Gracias a los espacios que hemos creado, las mujeres, algunas escuchan, otras callan y otras aprenden a compartir. Y todas ellas han visto la posibilidad y la necesidad, ¿no?, de que cuando hablas de eso se crea red, entonces ya no estás sola y visibilizas a esa persona. Al principio algunas iban muy cubiertas porque no querían que su cara se viera y luego ya al final de las diferentes sesiones se dejaban ver el rostro. Y salimos a la calle por primera vez, que nunca se había hecho en ese barrio, el Día de Tolerancia Cero, para decir no a la mutilación genital femenina. Entonces, es importante crear esos espacios, es importante tomar los diferentes espacios y también dar una narrativa positiva, una narrativa de que el cambio es posible. Estamos hablando de ella es mi abuela, superviviente de la mutilación genital femenina, mi madre, yo soy aquella niña y ahora mis hijas son la generación salvada. Este tipo de mensajes es la que debemos comunicar cuando hablemos de este problema, para ver que, aunque sea difícil, el cambio es posible. Muchísimas gracias.